Bonjour, bonjour étudiants, bienvenue à notre cinquième classe avec la langue française AD, avec votre profesión de gastronomía. Buen día jóvenes, bienvenidas, bienvenidos a la sexta clase de francés técnico 2 correspondiente a su profesión, a su carrera de gastronomía. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partiel, n'est-ce pas? Hoy día es nuestro examen del segundo parcial. Ya. Pero no, nos vamos a tomarlo también con calma, no hay problema. Voy a habilitar el examen igual a partir de la tarde. Ya a partir de la tarde van a tener el examen habilitado para que puedan resolver. Como siempre va a ser mediante un foro. Ustedes ya saben cómo responder el foro. Respóndame con texto en línea. Ya en el texto en línea pueden, si quieren, copiarse el texto a un documento Word, luego el texto de Word lo copian al foro. Ya al foro. De todas maneras, voy a volver a escribir en su grupo de WhatsApp los pasos que tienen que seguir para subir su examen. Ya hoy día sí vamos a dar el examen. Voy a preparar hasta mediodía y les voy a avisar a su grupo de WhatsApp si ya está el examen. Tal vez sea un poco más antes, ¿ya? Tal vez sea un poco más antes. Ya en realidad va a ser similar a las actividades que ya hemos hecho en el texto, ¿no? Más o menos similar. Las vamos a englobar en preguntas, nada más en un examen, ¿ya? Bien, nous avons commencé. Bien, la semana précédente, nous avons parlé avec la conjugación de verbes, n'est-ce pas? La anterior clase hablamos sobre la conjugación de los verbos. ¿En qué tiempo? Nous avons parlé à la presente indicatif, n'est-ce pas? Hablamos del tiempo presente indicativo, ¿no? O equivalente en nuestro castellano al presente simple, ¿no? Nous avons parlé avec la forme affirmative et la forme négative, n'est-ce pas? Vimos la forma afirmativa y vimos la forma negativa. Bueno, aquí está el documento que nos facilitó su compañero, ¿no? Está genial. Este es el que vamos a utilizar. El otro también está bien, pero esta versioncita está más fácil de entender, ¿no? Y se puede seleccionar el texto también. Muy bien. Es lo que vamos a utilizar como bibliografía complementaria, ya aparte del textito base que ustedes ya tienen, ¿no? Ahora, si pueden utilizar algún diccionario, sería genial, ¿no? Un diccionario en francés, francés-español, español-francés, también sería genial. Bueno, yo utilizo este, que tampoco no es original en realidad, ¿no? Es fotocopia. Sabe muy bien que en la universidad casi todo es fotocopia, ¿no? Utilizamos libros originales, ¿no? Es el diccionario Larousse, ¿no? En francés, español, español, francés, ¿no? Eh, es correcto utilizar fotocopia, no es que estamos atentando a los derechos de autor, ¿no? De los intelectuales que han producido estas bibliografías, ¿no? Se puede utilizar fotocopias siempre y cuando utilices para tu proceso de aprendizaje, ¿no? Pero si te dedicas a comercializar, a vender, ya eso sí sería atentar contra los derechos del autor, ¿ya? Bien, nous avons commencé, ya reaccionado. Bien, la semana précédente, nous avons parlé avec la conjugation de le verbe régulier en présent indicatif, n'est-ce pas? Vous devez conjuguer les verbes préparés dans la forme affirmative et négative. Aussi, le verbe laver dans la forme affirmative et négative. Après, le verbe raper dans la forme affirmative et la forme négative, n'est-ce pas? Tenían que conjugar estos verbos en la forma afirmativa y negativa. No, no era para entregar para este parcial, pero ya lo deben tener hecho, ¿no? Bien. Aussi, nous avons parlé avec le verbe utile pour la cuisinière, n'est-ce pas? También vimos los verbos útiles para la cocina. O si prefieren verbos útiles para cocinar, también podría ser, ¿ya? Nous avons parlé, par exemple, excusez-moi, avec cuisinière, ¿no? Ya vimos el verbo cuisinière. También se puede decir faire de la cuisine, que en realidad ya sería una frase verbal, ¿ya? Bien. O si nous avons parlé avec les verbes, excusez-moi, préparer les repas, ¿no? También hablamos del verbo preparar un bocadillo, preparer les repas. Repas puede ser bocadillo, puede ser postre en algún caso también, ¿no? Mm. Après, préparer les repas, ¿no? En realidad es alimento en general. Preparar un croissant, esto sí sería bocadillo, excusez-moi. Preparar un bocadillo. Couper, ya vimos, cortar.
couper en tranches, cortar en rebanadas, émincer, cortar, picar frutas o verduras en finos pedazos, etc. Hacher de la viande, cortar la carne, hacher oignon persil, picar cebolla y perejil, moudre, piler, écraser, moler, triturar, aplastar, râper, rallar, éplucher, pelar, faire cuire, hacer cocer, dijimos. Faire cuire au four, hacer cocer en el horno, o si prefieren hornear. Otra manera, enfourner, enfourner. Aquí tenemos una frase verbal. Hay muchas frases verbales en francés, ¿no? Faire mitoger, hacer cocer a fuego lento. Faire revenir, sofreír. En realidad creo que tenían que averiguar esta palabra, ¿no? ¿Qué había sido sofreír? No me acuerdo, tenían que decirme, creo, ¿no? Faire, freír, o faire rôtir, asar, faire rôtir de la viande, también ya vimos asar la carne a la parrilla. Faire cuire du pain, tostar pan. Faire bouillir, hervir. Faire blanchir de legumes, también ya vimos blanquear las verduras, que ustedes me han explicado a qué se refería blanquear las verduras. Se refería a hacer cocer, ¿no? A las verduras, ¿no? Hacer cocer las verduras. Assaisonner, ¿no? Sazonar, sal, poivre, sal, pimienta, épicer, especies, ¿no? Agrémenteur d'une sauce, decorar con una salsa, ustedes ya son expertos en la cocina gourmet, ¿no? Allonger une sauce, extender una salsa. Beurrer un molde, engrasar un molde con mantequilla. Faire de la vaisselle, lo que tal vez no nos gusta hacer, pero tenemos que hacer. Lavar la vajilla. Essuyer la vaisselle, secar la vajilla. Essuyer, un plan de trabajo, secar, por ejemplo, simplemente essuyer es el verbo secar. Por ejemplo, aquí tenemos un plan de trabajo, la tabla para picar, ¿no? O la tabla para picar. También podría ser el mesón, ¿no? Éponger, limpiar con la esponja, o nettoyer avec l'éponge, limpiar con la esponja, c'est la même chose. Essuyer un líquido, secar un líquido, eso ya hemos visto, ¿no? O si nous avons parlé avec le verbe laver, ¿no? Ustedes tenían también que conjugarme el verbo lavar en la forma afirmativa y la forma negativa. Ya vimos que cuando terminan dijimos, forma parte del primer grupo, ¿no? Forma parte del primer grupo y su conjugación se va a basar en los sufijos de conjugación que ya vimos anteriormente, ¿no? Esto no es el texto que estamos utilizando, ¿no? Pero bueno, se va a basar en la misma conjugación de los sufijos que ya hemos visto, ¿no? ¿No? En fin, estos sufijos que sería esa pronunciación que hay que colocar, ¿no? Ya vimos en realidad esto, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora con la siguiente conjugación. Bien, bien, vamos a continuar. Excusez-moi. Bien, vous devez faire l'activité 2, n'est pas, tenían que hacerme la actividad 2, ¿no? Muy bien, tenían que hacerme esta actividad, ¿no? Vous finissez les activités, et, par exemple, dans la gastronomie, tous les jeunes donnent des choses pour faire, regarder les images et dis-nous les activités, ¿no? Eso tenían que hacer. Bueno, ya estuvimos haciendo la anterior vez, ¿no? En la gastronomía, todas las personas escogen sus ingredientes. Mira las imágenes y dinos las actividades, ¿no? Mira las imágenes y dinos las actividades. Esta sería la consigna de la actividad 2, ¿no? Ya hemos empezado la anterior clase, ¿no? Tenemos il espacio de legumes. Tenemos el verbo émincer. Émincer. ¿Qué es que es émincer? ¿Qué sería? ¿Qué era émincer? Ya hemos hecho, ¿no? Es el verbo cortar, cortar. Ahora ustedes tienen que decir, él corta unas verduras. Él corta unas verduras. ¿Y cómo se conjuga el verbo emincer? Para il, aquí está, ya está hecho el ejemplito, ¿no? Ya está hecho el ejemplito. Solamente se aumenta este sufijo, emins, nada más. Se aumenta ese sufijo, nada más. Entonces colocamos este verbo aquí. Con los verbos del primer grupo, bueno, hemos dicho que no es tan complicada el panorama, digamos, ¿no? Con los verbos del segundo grupo, sí, ¿no? Nadine,
Légumes au frigo, mettre. Estamos utilizando el verbo mettre, mettre, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a conjugar el verbo mettre para Nadine? Nadine dijimos que equivale a qué pronombre personal. Equivale a yo, a tú, a él, a ella. Nadine equivale ¿a qué pronombre? A ella, ¿verdad? A ella. Entonces hay que conjugar con el pronombre, con el sufijo correspondiente para ella. ¿Cómo conjugamos? Dijimos, nos vamos a nuestro nouveau bachelor, nos vamos a nuestro texto, nouveau bachelor. Nos vamos a ir al índice, aquí está. Y buscamos el verbo mettre. Mettre está por orden alfabético. ¿Dónde está mettre, mettre? Estamos en la F, je, H, I. Seguimos en la I, je, L, Kel, M. Aquí está. Vamos a el verbo mettre. UE. Ya no encontramos mettre. Aquí está. Híjole. Tendría que estar aquí. Aquí está, mettre. Aquí está el verbo mettre. ¿No? Está. ¿Qué número es el verbo mettre? Es el número 56. Es el verbo número 56. Buscamos en nuestro texto el verbo 56. El verbo número 56. ¿Ya? Por eso va a ser bastante útil este textito. Nos va a ayudar mucho a conjugar. Buscamos el verbo número 56. Esto sería el número 31, 33. Buscamos el número 56. Aquí tendría que estar. Listo, aquí está. Ya hemos llegado. Entonces, vamos a ver la conjugación para ella, para ella. Aquí está el verbo mettre, mettre, aquí está. Hasta 55. Y se va directo al 57, no está el 56. ¿Qué es que pasé? Se han saltado, ¿no? O sacré bleu, vamos a decir. Betre. A ver, revisaremos el otro texto que nos compartió su compañero. Excusez-moi. Solo que está un poquito, bueno, se nota también, ¿no? Pues se nota bastante también. Ya aquí está, solamente que vamos a voltearlo. Lo vamos a voltear. Bien. Ah, ya está, ya está. Ya está. A ver, vamos a ir otra vez al 56, tendría que ser, a ver. Bien, a ver, vamos a ver si aquí tenemos el número 56. Atención, estudiante. 61, 57. Aquí está. Sí, aquí sí está. En el otro no está, ¿no? Ya, no hay problema. Vamos a chequear aquí. Ya vamos a ampliar. Aquí tenemos el verbo bleu. Tenemos el verbo mettre. Ya, vous pouvez voir, ¿pueden ver el verbo mettre? ¿Sí? Aquí está. ¿Pueden ver todos, todas? ¿Cuál es la conjugación del verbo mettre? Es un verbo del segundo grupo, del segundo grupo. No se utiliza sufijos de conjugación, hay que aprendernos de memoria su conjugación, ¿ya? Para decir yo coloco o yo pongo je mets, tú pones tu mets, él pone il met, ella pone il met, nosotros, nosotras ponemos nous mettons, vosotros o vosotras ponéis vous mettez, ellos o ellas ponen il met, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conjugación? Aquí está. Para él o para él o para ella es la conjugación me. Me. ¿Está claro? Colocamos esta conjugación en nuestro textito. Me. Nada más. Me. Ya está hecha. ¿Está claro? Ya hemos hecho la conjugación y decimos Nadine pone las verduras al refrigerador. Y hemos conjugado como pone o coloca. Nadine coloca las verduras
al refrigerador. Vous avez compris? ¿Está claro? Bien, nous allons continuer avec le verbe préparer. Vamos a continuar con el verbo preparar. ¿Forma parte de qué grupo? ¿Del primer grupo, segundo grupo, tercer grupo? ¿En qué termina preparar? ¿En qué termina? Adelante. Termina en el sufijo IAR, ¿no? Si prefieren, un poco molesta la garganta, pero es la pronunciación, ¿no? Entonces ya hemos hecho la conjugación de los verbos del primer grupo. Utilizamos los mismos sufijos de conjugación que ya vimos en la anterior actividad. Para je utilizamos el sufijo nada más, solamente aumentamos nada más. Es bastante sencillo la conjugación. Utilizamos la raíz verbal. ¿Cuál es la raíz verbal de préparer? Es prépare. Prépare, dijimos, ¿no? Hasta ahí nomás es la raíz verbal. Y utilizamos esa raíz verbal. Nada más. Entonces utilizamos esta raíz verbal, prépare. Utilizamos la misma raíz verbal y aumentamos el sufijo e. Listo. Ya está conjugado. Je prépare. Je prépare. Ya está. Ya hemos conjugado el verbo préparer, ¿no? Vous avez compris. ¿Qué significa? Yo preparo una pizza. Yo preparo una pizza, ¿no? Après, Thomas et Denise faire de la cuisine. Tomás y Denise faire de la cuisine. Tomás y Denise hacen los quehaceres de la cocina, ¿no? En realidad, faire es el verbo hacer, es el verbo hacer. Igual, ¿cómo se conjuga faire? No termina en er. Es un verbo que forma parte del segundo grupo también, ¿ya? La conjugación sería, ¿para qué pronombre personal? Tomás y Denise. Si es que no supiera su nombre, Tomás y Denise, ¿qué pronombre personal reemplazaría a Tomás y a Denise? Yo reemplazaría tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos o ellas, ellos o ellas, ¿verdad? Si no supiera sus nombres propios, reemplazaría ellos o ellas. Vous avez compris. Entonces buscamos el pronombre ellos o ellas. En el pronombre ellos o ellas, la conjugación del verbo faire. Atención, estudiante. Faire. A ver, vamos a ver en el otro textito ahora. A ver, le daremos oportunidad. Buscamos en nuestro índice el verbo faire. Faire. Está por orden alfabético. Vamos a faire, hacer. Seguimos en Ya saben que en el caso de la vocal E está la vocal E sin acento, la vocal E con acento agudo, la vocal E con acento grave y la vocal E con acento circunflejo, ¿no? Bien, aquí está faire. Aquí está faire. ¿Qué número es el verbo faire? Es el número, como decimos, 62, 62. 62. Faire, c'est le numéro 62. Bien, nous avons recherche. Le verbo faire. Vamos a buscar el verbo faire número 62. A ver dónde estamos. Ahí estamos. 61. Y aquí está 62. Aquí está. Sí está. Solamente faltaría un verbito, creo. Faire. Buscamos. Para la primera persona es je fais. Yo hago. Tu fais. Tú haces. Il fait. Él hace. Il fait. Ella hace. Falta el ella, ¿no? Pero ustedes ya saben cómo es ella, ¿no? Aquí está ella. Simplemente il, eh, ella, ¿no? Y es la misma conjugación para él, ¿ya? Nous faisons, nosotros, nosotras hacemos. Vous faites, vosotros, vosotras hacen. Ils font, aquí está la conjugación. ¿Cuál sería la conjugación? Font. Aquí no me deja seleccionar, ¿no? Creo que el otrito está mucho mejor, ¿no? Aquí sí me deja seleccionar, no tampoco. Está escaneado, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuál sería la conjugación entonces? Font, font. Colocamos esa conjugación para Tomás y Denise. Tomás y Denise font, font. Listo, ya está. Y hemos hecho la conjugación. ¿Cómo vamos a saber la conjugación? Viendo nuestra, si prefieren, chanchulita, ¿no? Aunque les vuelvo a repetir, la conjugación en francés es un poco, es un arte, hemos dicho, ¿no? Es un arte la conjugación. Tenemos que ser artistas, ¿ya? Con decirles que ni siquiera los hablantes nativos de esta lengua conjugan correctamente en su propia lengua los verbos, ¿no?
Bien, ¿está claro? Hemos dicho, Tomás y Denise hacen los quehaceres de la cocina. Vous avez compris? ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Adelante. Vamos con el número 4. Vamos con el número 4. Dice Carmelia y Claudina. Carmel y Claudine. Nombres originales. Carmel y Claudine. Espacio. Y repas. Y el verbo es degustar. Degustar. Ah, bueno, este verbo, ¿en qué termina degustar? ¿En qué termina? ¿En qué sufijo? Er. Er, ¿verdad? ¿Cómo conjugamos? ¿Para qué pronombre personal tenemos que conjugar? Si no supiéramos cómo se llaman estas mujeres, Carmelia y Claudina, ¿qué pronombre personal los reemplazaría o las reemplazaría, mejor dicho? ¿Qué pronombre personal las reemplazaría? A Carmelia y Claudina. A ver, adelante. ¿Qué pronombre personal las reemplazaría? ¿Mm? Ellas, ¿Qué pronombre? Ellas, exacto, muy bien, ellos. ellas, el pronombre personal, ellas, muy bien. Entonces buscamos la conjugación para il, buscamos la conjugación para il, y ya tenemos acá, no necesitamos ver aquí la chanchulla. Con el caso de los verbos del primer grupo es facilito, aquí está il. ¿Qué sufijo aumentamos? Ant, pero no se pronuncia en realidad, hasta ahí nomás sería, ent, si prefieren, ent, aumentamos el sufijo ent. Listo. Entonces vamos otra vez al verbo déguster. La raíz verbal es solamente degust, degust. Hasta ahí es la raíz verbal. La raíz verbal mantenemos, no pasa nada. La raíz verbal se mantiene, no se modifica, dijimos, ¿no? Colocamos la raíz verbal y aumentamos el sufijo ent. Listo. Carmel et Claudine degustin. Carmel et Claudine degustin. Hasta ahí sería. Vous avez compris, recién ya hemos hecho la conjugación adecuada, digamos, ¿ya? Carmelia y Claudina degustan un postre, degustan un postre. Si no conjugáramos, diríamos Carmelia y Claudina degustar un postre, ¿no? Ya saben, en nuestra lengua castellana, que creo que es de la mayoría su lengua materna, nosotros vamos a decir que, digamos, dominamos la lengua castellana. ¿Por qué? Porque no estamos ahí pensando cómo voy a conjugar el verbo, por ejemplo, el verbo pensar, que ya les he dicho, ¿no? No voy a estar ahí diciendo cómo digo pensar, cómo conjugo, ¿no? Ya sabemos cómo conjugar. Y estamos usando un montón de verbos ahorita también, ¿no? Esa conjugación que hacemos en nuestra lengua materna, la hacemos de manera natural, no lo andamos pensando, no andamos pensando, y ahora cómo voy a conjugar este verbo, no, conjugamos de manera natural, ¿ya? Pero cuando estamos aprendiendo una segunda, o en este caso, una tercera lengua, hay que nomás ponernos a pensar y a conjugar correctamente, ¿ya? No nos lanzaremos a hablar así rápido, rápido, hay que pensar, bueno, como dice el viejo y conocido refrán, no es que sea el Chapulín Colorado, pero hay que pensar antes de hablar, sobre todo en una segunda o en este caso en una tercera lengua. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces hay que conjugar bien los verbos para recién lanzarnos a hablar. ¿Ya? Muy bien, tenemos el número 5, le petite fille, la pequeña Les hija. hago una consultita. Adelante. ¿Cómo identificamos si el verbo es del primero o segundo grupo? Muy bien, aquí tenemos en el textito al comienzo, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Al comienzo va a ser importante que demos una lecturita de comprensión. Aquí está, tenemos el primer grupo, el premier groupe, lo que les he dicho. Muy bien, muy bien. Premier groupe, los verbos del primer grupo siempre van a terminar en el sufijo er, siempre van a terminar en el sufijo er, ¿ya? Todos los verbos que formen parte del primer grupo van a terminar en el sufijo er. Ahora, del segundo grupo, los verbos que van a formar parte del segundo grupo van a terminar en ir, que no se pronuncia en realidad, o pueden terminar en isant, ¿ya? Cualquiera de estos dos. Cualquiera de estas dos terminaciones forman parte del segundo grupo, ¿ya? Ahora, del tercer grupo, en realidad el tercer grupo más que todo se refiere a los verbos irregulares, más que todo se refiere a los verbos irregulares. Ya para el tercer grupo
hay que aprenderlos de memoria cuáles serían los verbos irregulares, ¿ya? Pero aquí tenemos una pequeña chanchullita, ¿no? No necesariamente van a ser puro ir, no necesariamente, ¿ya? Aquí tenemos otra vez con el oír, ¿no? En fin, el tercer grupo sería no vamos a decir el más complicado, pero sería el más moroso, el tercer grupo, ¿ya? Aquí al comienzo tenemos una explicación de la gramática básica del francés también, que es bastante útil en realidad, ¿no? Podemos dar una lecturita de comprensión también, o pueden dar una lecturita de comprensión en sus casas, ¿no? Aquí nos habla de los tiempos verbales, ¿no? De la gramática básica, de la conjugación de los verbos. Nos habla también de los acentos, si no me equivoco, ¿ya? Van a dar una lecturita de comprensión y van a ver que no se necesita dominar el francés, digamos, para poder entender una lectura, ¿ya? Intenten dar una lecturita y si gustan, la siguiente clase podemos socializar si es que ha habido algunas confusiones en esta lecturita de comprensión. Ya saben, cuando adquirimos un libro, ya sea físico o en este caso, gracias a su compañero de manera digital, hay que leer el prólogo, ¿no? Muchas personas obvian el prólogo, ¿no? Se van directamente al capítulo uno, ¿no? Hay que leer el prólogo porque ahí nos dice cómo hay que leer, nos explica inclusive cómo se debería leer el libro, ¿no? Qué contenidos vamos a encontrar en el libro. Es un resumen más o menos de lo que vamos a poder encontrar en el libro, pero a veces pasamos por alto y nos vamos directamente al capítulo uno. Miren que aquí hay bastante explicación antes de empezar con el texto, con el libro en sí, ¿ya? Traten de dar una lecturita de comprensión. Empieza desde acá. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y recién, 7 hojas de explicación de la gramática del francés. Tenemos 7 hojas para poder leer, ¿ya? En su tiempo libre, hagan esta lecturita de comprensión, ¿ya? Y aquí están los guachos para identificar los verbos del primer grupo, del segundo grupo y del tercer grupo, ¿ya? Pero por el momento, tampoco no es crucial que sepamos cuáles son los verbos del primer grupo, cuáles son del segundo y cuáles del tercer grupo. Por el momento hay que utilizar este textito, ¿ya? Y para poder utilizar este textito, siempre nos tenemos que ir primero al índice, al índice. Y aquí está, al final está el índice. Y está ordenado de manera alfabética, ¿no? Por orden alfabético. El verbo que ustedes quieran buscar su conjugación, buscan en el índice y les va a decir qué número de verbo es. No necesariamente va a ser el verbo que estamos buscando, por si acaso, pero nos va a indicar cómo tenemos que conjugar por su terminación, ¿ya? Por ejemplo, si es que nos manda un verbo que termina en ir, por ejemplo, finir, termina en ir también, pero tenemos aquí el tener, ¿no? Tener, entonces ya sabemos cómo conjugar también. ¿Ya? Nos va a explicar qué terminaciones hay que añadir en la conjugación de ese determinado verbo. ¿Ya? Poco a poco vamos a ir teniendo mayor práctica, ¿no? Y obviamente va a ser nuestro segundo textito, el texto de Le Nouveau Bachelor. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Adelante. Bien, nous allons continuer. Vamos a decir, la petite fille, la pequeña hija, espacio de la Lavoisielle. Entonces, faire de la Lavoisielle. Entonces, en este caso, faire sí significa hacer, pero en este caso tiene la connotación de que lava los trastes, faire, ¿no? Y hemos hecho el verbo faire, ¿no? Ya hemos hecho el verbo faire. Aquí está el verbo faire. Ahora, ¿cómo se conjuga para la pequeña hija? Si no supiera su nombre, su nombre común, hija, ¿qué pronombre personal reemplaza a hija? ¿Qué pronombre personal reemplazaría a hija? ¿Mm? A ver, ¿qué pronombre personal reemplazaría a hija? ¿Ninguno? Vamos. Ella, Ella, muy bien, ella. Entonces simplemente otra vez nos vamos aquí, aunque ya hemos hecho, pero otra vez hagamos paso a pasito. Buscamos el verbo faire, que era el número 50 y tanto, si no me equivoco, ¿no?
y está por orden alfabético, ¿no? O sea, fácil de encontrar, ¿no? Nos vamos al verbo faire, verbo faire. Chaque bleu. Uy, seguimos, estamos lejos, ¿no? Estamos lejos, vamos así mejor. Ya, por aquí tendría que estar. Aquí. Otra vez buscamos el verbo faire, que está en orden alfabético. ¿Ya? Y aquí tendría que estar. Aquí está nada que ver. Nada que ver. Con la E hay bastante, ¿no? Ya. Uy, sí, por los tipos de acentuación también, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el verbo faire, ou faire. Aquí está, es el número 62, ya dijimos, es el número 62. Entonces buscamos el verbo número 62. Y aquí vamos a ver que la conjugación para ella, buscamos la conjugación para ella, va a ser la misma conjugación que para él, por si acaso, ¿no? Aquí solamente tenemos él, pero ya está sobreentendido para ella, es la misma conjugación, ¿ya? Muy bien. Aquí está otra vez el verbo faire, le número 62, y vemos la conjugación para él, que va a ser la misma que para ella. Bien, aquí está. Faire. Listo. Entonces para él es fe, fe. Se coloca, se escribe fait, fait. Y colocamos esa conjugación. Fe, fe. Listo. Ya hemos conjugado el verbo. Recién hemos dicho, la pequeña hija hace el lavado de la vajilla, si prefieren. O si quieren, podríamos hacer la connotación de, o mejor dicho, podemos hacer la inferencia de traducir y decir la pequeña hija lava la vajilla, ¿ya? Muy bien. Tenemos el número 6. Vamos con el número 6. ¿Dónde está el número 6? Ah, no, aquí está 2. Aquí está. Geraldine et son mari. Geraldine et son mari. Geraldina, bonito nombre, lo podemos usar después. Geraldina y su esposo, espacio de la viande, routeur, routeur. Estamos utilizando el verbo routeur, ¿no? Asar, asar. ¿Cómo se conjuga routeur? Tenemos el nombre propio, Geraldina y su marido, si no su marido, nombre común, marido, ¿no? Geraldina y su marido, si prefieren Geraldina y su esposo. ¿Qué pronombre personal los reemplazarían a Geraldina y su esposo? ¿Qué pronombre personal? Ellos, ¿verdad? Ellos. Igual buscamos el verbo routeur, routeur, que tendría que estar aquí en nuestro bachelor, ¿no? Buscamos el verbo routeur. Estamos en la R. Routeur, A ver, el verbo routeur. Aquí tiene acento circunflex, ¿no? Tiene un acento circunflex. No está el verbo routeur. Ya, pero ¿en qué termina el verbo routeur? Termina en IR. Entonces, buscamos un verbo que termine en IR. A ver, por ejemplo, podemos ver el número 23, revenir, regresar, volver, revenir. Tal, no necesariamente vamos a encontrar el verbo como tal, hemos dicho, ¿no? Pero de acuerdo a la terminación, también nos podemos ubicar. Routeur, que termine en IR. Entonces, nos vamos a la conjugación de un verbo que termine en IR. Por ejemplo, revenir. Vamos al número 23. Vamos al número 23. Vamos al número 23. A ver. Estamos en el 40. Vamos al número 23 y vamos a utilizar esa misma conjugación. No necesariamente vamos a ver cada verbo que vamos a necesitar conjugar, pero sí nos podemos guiar por su terminación, ¿ya? No se olviden que en la lengua francesa son mucho más de 13.000 verbos, ¿no? Estamos hablando de unos 40.000 verbos, 40.000, inclusive tal vez más. En inglés sí son 13.000 verbos, ¿no? 13.000.
En francés son mucho más, ¿no? Casi como en castellano. Bien, a ver, vamos a utilizar la terminación del verbo revenir. Revenir. Ah, no está el 23. Ale, no, nada que ver, no nos sirve ale. A ver, aquí podemos utilizar el verbo errir, también está, acquérir, ¿no? Y buscamos la conjugación para ella, o ellos, mejor dicho. Aquí está, aquí está. Entonces igual aumentamos el sufijo ent, ent. Entonces mantenemos la raíz verbal, rot, rot. Mantenemos esta raíz verbal, rot. Hemos dicho que la raíz verbal no varía, ¿no? Mantenemos esa raíz verbal y colocamos el sufijo ent nada más. Colocamos el sufijo ent, que es lo que hemos encontrado ahorita. Y aumentamos el famoso sufijo ent, ent nada más al final. Somai rotent. Listo, ya está. Rotent. Geraldine y su marido asan la carne. Geraldine y su marido asan la carne. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, no necesariamente vamos a encontrar el verbo tal cual como estamos buscando. Obviamente los principales verbos sí vamos a encontrar, pero algunos verbos que tal vez no son tan cotidianos o comunes, no vamos a encontrar, pero podemos guiarnos por su terminación. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas? A ver, vamos con el número 7. La madame de la viande, ¿no? Grill. ¿Qué sería grill? La señora hace la carne a la parrilla, ¿no? Hace la carne a la parrilla. Entonces tenemos el verbo griller, griller, ¿no? Asar a la parrilla, si prefieren, ¿no? Asar a la parrilla. Tenemos el nombre común, la señora. ¿Qué pronombre personal reemplaza a la señora? ¿Qué pronombre personal? A ver, vamos a continuar. Ya les entren de nuevo porque tenemos un minutito y me voy a quedar ahí con la palabra en la boca. Una sesión más hacemos, porfa. Ya ingresen de nuevo.